¿Dónde se produce la fecundación? En el verso externo de la trompa de Falopio, que se llama ampolla. Después de la porción intramural existe la porción ítmica. Es aquí donde existe una bacteria que afecta y produce muchos problemas en la mujer. ¿Qué bacteria es? ¿Ya? ¿Cuál es la bacteria? Que toda mujer le tiene miedo. Clamidia. La clamidia trachomana es una de las principales causantes de atresia de trompa. Y si yo te ¿qué es atresia? ¿Qué es una atresia? Exacto. Entonces, si hay una atresia en la trompa, ¿qué me impide? ¿Qué impide? El paso del óvulo fecundado hacia la cavidad uterina. ¿Y qué va a pasar con ese óvulo fecundado? ¿Cómo? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? El óvulo fecundado, al no poder pasar, se anida dentro de la trompa y produce su crecimiento normal como cualquier otro, que más o menos entre la 8ª y la 9ª semana se produce el estallido de la trompa y por ende un hemoperitoneo y una cirugía de emergencia. Durante la fase secretora, que es la primera fase, la cavidad del oviducto está formado por células cilíndricas simples, constituidas por cilios o formadas por cilios. Los cilios son como pequeños pelitos, vamos a decirlo así, que tienen la finalidad de llevar el óvulo liberado hacia la cavidad endometrial o para que se encuentre con el espermatozoide. ¿Estamos? Aumenta su peristaltismo, aumenta la contractibilidad de la musculatura de la trompa y hace que este movimiento de vaivén, la fibria es como si fuera una mano, en el momento de la ovulación bese al ovario y capte el óvulo para que, o succione, vamos a decirlo si ustedes quieren, y lo introduzca dentro de la cavidad. La segunda fase, que es la fase lútea o progestacional, el peristaltismo disminuye, ya no hay secreción de moco dentro de la luz y hace que las células ciliadas queden intactas. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Ponte. ¿Ya avanzaron obstetricia? Sí, estamos avanzando. ¿Qué temas han avanzado? ¿Y por qué no han avanzado anatomía?
Perdón, ¿quién es su docente? Te voy a decir. Hay un tema que por favor se los explique, así le van a entender ustedes, se llama embriogénesis. Embriogénesis. En esta etapa hace de que el óvulo o el ovario produzca más de uno, especialmente en las mujeres que tienen descendencia de gemelos. Entonces existen los términos que se llaman superfetación, superfecundación, los famosos 100 meses, que es de aquí donde se más o menos se sobreentiende por qué el proceso de la trompa a partir del día 14 queda bloqueado. Porque el óvulo puede liberar el ovario puede liberar otro óvulo. Entonces, si la trompa lo agarra, ya van a ser los famosos gemelos o fraternos de óvulos diferentes, que se llama superfetación. ¿No? Eso es a nivel de la trompa. A nivel del cérvix ocurre otra cosa. Durante la primera fase, que es la fase progénica que hemos dicho, o la fase secretora, o bacteria, que llamarlo, toda mujer sufre de algo posterior a la menstruación. ¿Qué? Y muchas veces la mujer piensa que es algo malo, de flujo, de secreción. Y es por eso que muchas mujeres dicen: tengo un flujo, tengo salida de secreción, pero no tiene olor y no tiene síntomas, o sea, no pica nada, pero incomoda. Durante los primeros 14 días posterior a la puerta, durante los primeros 9 días posterior a la menstruación, la mujer sufre. ¿Y saben por qué es eso? Ahí es donde entra lo que él me dice. ¿Quién produce o quién está a cargo de que la vagina de una mujer sea ácida? Todos queden quietos. ¿Qué? No. Claro, el pH, pero ¿quién lo mantiene el pH? Ya les dije ya en la anterior clase. ¿Quién? Tampoco, eso es una bacteria. ¿Pero quién lo produce el ácido láctico? ¿Quién lo produce? Exacto. Los bacilos de Doderlein son aquellos que se producen en el momento de la menarca de una mujer por acción hormonal. Los bacilos de Doderlein son los encargados de producir la acidificación de la vagina de una mujer, que van a producir lo que se llama el ácido láctico. Si tenemos ausencia de ácido láctico, vamos a tener esta presencia de secreción. Si tenemos un pH alcalino, vamos a tener la presencia de... Pero en el momento entre el día 13, día 14 y día 15, el flujo aumenta. ¿Pero qué tiene? ¿Qué característica tiene ese flujo? No. Transparente, elástico, que no produce ningún signo. ¿Saben qué es eso? O bueno o malo. Está ovulando. Por eso les pregunto, ¿bueno o malo? Depende de ustedes. Es el momento en que la mujer está fértil. Y antes no existían métodos de planificación ni pastillas anticonceptivas, donde la mujer, ¿qué es lo que hacía? Introducía los dedos dentro de la vagina, recolectaba el moco y hacía un test del moco que mientras más elástico decía que era fértil. Si él se cortaba en poco tiempo,
quiere decir que todavía no está. Ese es el método del calendario. Y la fase progestacional, fíjense cómo es tan sabio el cuerpo de una mujer. ¿Qué les dije que pasaba en la trompa en la fase progestacional? Los cilios se mantenían quietitos, no había movimiento, no había penetración. ¿Qué pasa? En el cuello de la mujer. Si yo dije que durante los primeros 14 días de una mujer el cuello, el moco se vuelve transparente, y posterior a los 14 días, el moco se vuelve espeso, opaco y duro, produciendo tampón, o un tapón, como quieran llamarlo, a nivel del orificio cervical externo, impidiendo la entrada del espermatozoide en el momento de la eyaculación. Y en la vagina, de igual manera, durante la primera semana hay aumento de flujo, y durante la segunda semana, durante la segunda fase, la vagina se vuelve más seca. Y fíjense, tomen mujeres en cuenta eso. Intimidad posterior a la menstruación. No es que haya dolor, ni va a haber dolor, pero es, vamos a decirlo así, un poco más placentera que posterior a la ovulación. ¿No? ¿Por qué? Porque en la segunda fase hay menos producción de moco. ¿Alguna pregunta más? Me pregunto, entonces yo le pregunto a ustedes, si tenemos dos hormonas muy importantes que producen el ovario, ¿qué función tiene el estrógeno en una mujer? ¿Qué? ¿Qué función? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se van a ir? ¿Qué más van a hacer? Creo que son hormonas del desarrollo del sistema protección cardíaca. ¿Perdón? Protección cardíaca. Una de las ótimas. ¿Qué función cumple la progesterona desde el momento que se inicia la menarca? Mantiene el cuerpo lúteo activo, produciendo más progesterona. Promueve la implantación del huevo fecundado en el endometrio. Impide la contracción uterina. Promueve el movimiento de trompas de falopio. Y promueve lo más importante, y que siempre se olvida en la mayoría de los médicos, la maduración de la glándula mamaria. Porque el ciclo menstrual no solo viene con dolores de barriga, viene con sensibilidad. ¿Y dónde se produce? La progesterona. ¿Cómo ha visto una hormona producida en la médula ósea? No, la médula es normal. Pero si dijimos que la médula está formando los vasos tejidos conectivos en el cuerpo lúteo. Nuevamente les estoy haciendo 3 veces la misma pregunta y me cambian la respuesta. ¿Se dan cuenta? Cerca de aquí. Ya. Se te murió el paciente así.
faltó para que viva, ¿no? Se produce también en la glándula suprarrenal, parte del hígado. El estrógeno son 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes o los 3 derivados del estrógeno? Estradiol, estrona y estriol. Se produce igualmente en el ovario, líder y en la glándula suprarrenal. Pero ¿cuáles son las funciones del ovario? El estrógeno. Crecimiento de los genitales internos y da la característica de una mujer, tanto interno como externo. Producen endometrio proliferativo. Proporciona el deseo sexual de la mujer. Que dije cuando se activa el pico máximo el día 13 y 14, aumentando el deseo de una mujer de tener relaciones sexuales. Da la característica de la piel de una mujer, delgada, fina. Distribuye la grasa corporal de una mujer. Da la forma en la pelvis femenina. Produce la pigmentación de la areola y el pezón. Produce lo que es la secreción a nivel del seno. Mantiene el pH vaginal de una mujer y por ende produce el crecimiento de la glándula mamaria. Ahora se dan cuenta porque una mujer cuando llega a la menopausia tiene ausencia de todo eso. La mama cae, no hay deseo sexual, la piel se vuelve dura y seca, la vagina se vuelve poco sensible, los órganos internos y externos se vuelven pequeños. ¿Alguna pregunta? Para hablar del síndrome de ovario poliquístico, tienes que hablar primero de lo que se llama resistencia a la insulina, que es la causante de producir cambios a nivel del ovario. La resistencia a la insulina hace que se produzcan anticuerpos anti-insulínicos que hacen que haya un bloqueo a nivel del ovario. No es que se produzca una alteración a nivel de la formación del folículo, no es todo lo contrario, produce mucho folículo. Lo que no hace es que te libere. No hay maduración, no hay ovulación. Para que se produzca estrógeno y progesterona, necesitamos de un componente de materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Para que se produzca estrógeno y progesterona. Es el que estimula que se la materia prima. Ustedes son el resultado de un esperma y un óvulo, esa es la materia prima. Ahora, ¿cuál es la materia prima para que se produzca estrógeno y progesterona? El colesterol. El colesterol es aquel que se produce a través de una aromatización que va a dar lugar a los 3 componentes: radiol, estrógeno y estriol. Mujeres más obesas, mayor cantidad de estrógeno y mayor riesgo de ovario poliquístico.
Y la obesidad de una mujer se da gracias a qué? Por la de un hombre, gracias a qué. ¿Por qué? ¿Por qué se da una obesidad? ¿Por qué se da un hígado graso? ¿De dónde dije que se produce más ¿Dónde se produce más también? En el hígado, glándula suprarrenal. Entonces, si tengo una mujer obesa o un hombre obeso, ¿qué más me va a producir? Estrógeno. ¿Sí? Si yo tengo mayor cantidad de estrógeno, me va a producir mayores alteraciones en una mujer. Pero ¿qué es lo que me llega a ser obeso? Mucho churrasco. No, para nada. ¿Qué es lo que me llega a ser obeso? Creo que se va a decir. Tampoco, no, eso ya te lleva a otra consecuencia. Ya, por ahí va, pero ¿qué te hace la resistencia a la insulina? La disminución de transformación de glucosa. ¿Qué es lo que te causa la resistencia a la insulina? El consumo de hidratos de carbono, dulce, chocolate, edulcorante, refresco, harina, pastas, arroz, yuca, papa frita. Eso te causa resistencia a la insulina, hígado graso, diabetes y por ende predisposición a múltiples enfermedades. El consumo de grasa de otro tipo, como la que viene en la carne roja, ¿qué nos va a dar lugar? ¿Va? ¿Qué? ¿Cómo llegamos al colesterol? Ateromatosis, ateroma, arteriosclerosis, infarto, tromboembolismo, trombosis, y cardiopatía. Eso es otra cosa. Entonces, mayor producción de hormonas, de colesterol, mayor producción de estrógeno. Tanto hombre obeso como mujer obesa tienen mayor riesgo de cáncer de colon, de mama, de ovario, problemas tiroideos, diabetes, hipertensión. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, la metformina y los anticoncepcionales no se de la práctica. Perdón, de todas las mujeres aquí sin vergüenza, creo que estamos entre gente racional. ¿Quién utiliza anticonceptivos? 1, 2, 3, 4. ¿No hay más? Los demás, o las demás, un padre santo y una María. Bueno, ¿qué anticonceptivo? ¿En base a qué está compuesto? Quiero saber qué está compuesto, sus anticonceptivos. Etililestradioles, cloromadinona. ¿Implante? ¿No? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿En base a cuál es la composición? ¿Solo estrógeno? ¿Más ciproterona? ¿Cuál de usted cuál es? Dixie 35, sí. Ya. ¿Y el de usted? El de ella tiene otro componente. El Dixie 35 es
menor concentración de difenylestradiol, pero también actúa como un antiandrogénico, ovario poliquístico, para disminuir los niveles de testosterona o de andrógeno. Ellas utilizan solamente dos componentes, que es una progesterona y un estrógeno. Y dense en cuenta cómo actúan los anticonceptivos. ¿Cuál es la función del anticonceptivo? Evitar la ovulación. Evita la ovulación, ¿y qué más? Ya. Inhibe la ovulación e inhibe la secreción o la producción de moco a nivel del cerebro. Pero aparte de eso, ¿cómo es su carácter? Una huevada. Son los efectos indeseados del anticonceptivo: irritabilidad, presencia de trombosis, araña, puede ser depresión, dolores menstruales, sensibilidad mamaria continua. De cierta manera, amenorrea no tanto, porque muchas veces utilizan anticonceptivos para tratar de regular la menstruación. Pero los anticonceptivos intra. Eso es otra cosa. El implante, ¿qué tipo de anticonceptivo? Es un implante, pero ¿en base a qué? Y ahora se van a dar cuenta el por qué. ¿En base a qué? ¿Qué hormona? Claro, ¿qué hormona? ¿Qué hormona? Progesterona. Si es una progesterona, ¿qué me va a causar? ¿Qué? ¿Qué me va a causar? Esa es la ausencia. Exacto. Si yo tengo una progesterona continua, yo no voy a menstruar nunca. ¿Qué puede ser eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Por eso es que la progesterona lo que utiliza el famoso levonorgestrel, que es el implante, y el dispositivo hormonal, que es la Mirena. ¿Dónde estuvo? Porque tienen el dosaje de hormona progesterona de forma continua. En el momento que lo retiren, ¿te das cuenta? Eso no es una retroalimentación negativa. Se bloquea la retroalimentación. Es negativa porque no se produce. Las retroalimentaciones positivas son las que siguen el ciclo normal. Para la siguiente clase, el D1, ¿quiénes son? Van a preparar el tema de niñez, adolescente, juventud y senectud. Y vamos a ver, no solo son, ustedes van a preparar, todos van a estudiar, porque vamos a hacer todo, debatir, hablar. No es una exposición. Obviamente ustedes van a ser los moderadores. Moderadores los que van a estar. Niñez, adolescente. Claro, niñez, adolescente, pubertad, si quieren, pero es que ese tema. Ahí, ¿lo tienen? Creo que es el tema 3 o 4. Doctor, ¿nos va a pasar las diapositivas? Usted dijo que las iba a pensar. Ahora, yo las sigo pensando. No pienso mucho, mientras no las pienso, pero si está en el libro. Pero mejores son las diapositivas. No,